En este video vamos a ver ejemplos del cálculo de límites por sustitución y aquellos que se encuentran en la forma indeterminada 0 entre 0. Comenzaremos con los límites más sencillos, que son los que se resuelven por sustitución directa. Entonces, en este caso lo único que tenemos que hacer es el valor al que tiende x, sustituirlo en la función. Entonces, en este caso tenemos que x tiende a 2. Lo que tenemos que hacer es sustituir ese 2 aquí y aquí. Entonces, esto va a ser igual a 2 al cubo más 10 por 2 menos 3. Y resolvemos. Esto nos da 28, menos 3 nos da 25. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 de x cúbica más 10x menos 3 va a ser igual a 25. Entonces, es muy sencillo, simplemente tenemos que sustituir. Veamos ahora este otro caso en el que tenemos una raíz y el valor al que tiene la función tiene un signo negativo. Lo único que tenemos que hacer nuevamente es sustituir este valor aquí donde aparece la x. Entonces, tendríamos 9 menos, y es muy importante considerar el signo de la x. Entonces, en este caso, tendríamos 9 más 7, que eso es la raíz de 16, y eso es simplemente 4. Entonces, el límite cuando x tiende a menos 7 de la raíz de 9 menos x es igual a 4. Resolvamos un último ejemplo por el método de sustitución. Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer es sustituir x igual a menos 1 cada vez que vea x en la fórmula para mi función. Entonces, tendríamos menos 1 al cubo más 4 veces menos 1 al cuadrado menos 3, y todo eso dividido entre menos 1 al cuadrado más 5. Entonces, esto sería igual a menos 1 más 4 por 1 menos 3 dividido entre 1 más 5. Y simplifico. Menos 1 más 4 me da 3. Menos 3 obtengo 0. Dividido entre 6. 0 dividido entre cualquier número me va a dar 0. Entonces, el límite de esta función cuando x tiende a menos 1 va a ser igual a 0. Entonces, pareciera que calcular límites es muy sencillo. Sin embargo, no siempre es así. A veces hay que hacer un poco de álgebra antes de poder sustituir y resolverlo. Entonces, lo que vamos a hacer es ver en este momento lo que son los límites que están en forma indeterminada. Ahorita vamos a mostrar qué es esa forma y vamos a ver cómo se resuelven. Entonces, consideremos esta función, x cuadrada menos 4 entre x menos 2. Si yo sustituyo el valor al que tiende x en esta función, lo que obtengo es lo siguiente. Aquí tendría x cuadrada es 4 menos 4 entre 2 menos 2. Y entonces lo que observo es que tengo un cociente en el que el numerador y el denominador son 0. Pero nosotros sabemos que la división por 0 no existe, es una indeterminación. Entonces, cuando tengamos este caso, no podemos resolver el límite simplemente sustituyendo, hay que hacer algo más. Ese algo más que vamos a hacer es álgebra. Vamos a buscar cómo modificar esta función para dejarla en una forma que sea mucho más sencilla, en la que podamos sustituir el valor y simplemente encontrar el valor del límite. Entonces, la forma indeterminada que vamos a trabajar es esta. Cuando llegamos a un cociente que sea 0 entre 0. Ojo, si tuviéramos aquí 1 entre 0, esa es otra forma y esa después vamos a ver cómo se hace. Lo que tenemos en este momento es exclusivamente 0
entre 0. Aquí no puede haber ningún otro valor que no sea 0. Entonces vamos a ver cómo se resuelven estos límites. La primera forma que vamos a ver es la de cancelación del término común, o que también se le conoce como de factorización. Lo que tenemos que hacer aquí es buscar un término común entre el numerador y el denominador y cancelar para simplificar la expresión y poder simplemente sustituir. Siempre que tengamos esta indeterminación 0 dividido entre 0, vamos a poder hacer una cancelación de un término común. Lo único que tenemos que hacer es factorizar o hacer algo de álgebra para simplificar la fórmula. Entonces voy a dejar un poco la notación de límite y lo único que voy a tomar va a ser la forma de la función y voy a tratar de simplificarla. Entonces tendríamos x cuadrada menos 4 entre x menos 2 y lo que voy a buscar es una factorización. Lo primero en lo que me puedo fijar es el término de arriba. Tengo una función cuadrática. Esa función cuadrática yo la puedo expresar como el producto de otras dos funciones, es decir, puedo obtener sus raíces. Entonces, en la reglita, acuérdense, podemos hacerlo utilizando la fórmula general o con la reglita de encontrar dos números que sumados me den el término de x, que en este caso no tengo, sería 0, y que multiplicados me den el término independiente. Entonces, esos dos numeritos serían 2 y menos 2. Si yo los sumo, me va a dar 0, que sería el término de x, que aquí no hay. Y si los multiplico, me va a dar menos 4. Entonces, la factorización para el término en el numerador sería x más 2 por x menos 2. Y abajo tenemos x menos 2. Entonces, de lo que me doy cuenta es que este factor lo puedo simplificar con esto. Es decir, este y este se van. Y entonces al final lo que me quedaría sería simplemente x más 2. Y entonces yo ya simplifiqué mi fórmula de manera que si sustituyo este 2 aquí no voy a tener ningún problema porque no voy a tener divisiones de la forma 0 entre 0. Y ahora sí puedo realizar el límite por sustitución directa. Entonces lo que tengo es que el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada menos 4 entre x menos 2 es exactamente igual al límite cuando x tiende a 2 de esta función más sencilla que es x más 2 y esa la puedo resolver por sustitución directa. Entonces sustituyo 2 donde está el x y resuelvo. Y entonces este límite sería igual a 4. Veamos otro ejemplo de esta forma indeterminada. Desconsideremos este límite cuando x tiende a menos 3 de esta función. Si yo quisiera resolverlo por sustitución directa, lo que tendría que hacer es sustituir el menos 3 cada vez que yo encuentre x. Entonces tendría menos 3 más 3 entre menos 3 al cuadrado me da 9, más 4 por menos 3 sería menos 12 más 3. Menos 3 más 3 me va a dar 0. Y aquí tendría 9 menos 12 me da menos 3 más 3 me da 0 también. Entonces tengo la forma indeterminada 0 entre 0. Eso me dice que yo puedo encontrar un factor común entre el numerador y el denominador. Y entonces que lo que tengo que hacer es buscarlo para simplificar mi función y poder calcular el límite. Entonces lo que tenemos que hacer es simplificar esta función de aquí. Entonces la voy a poner abajo sin la nomenclatura del límite, solo voy a tomar la función para simplificarla. Entonces tendría x más 3 entre x cuadrada más 4x más 3. Siempre voy a poder encontrar un factor común cuando tenga esta forma. Entonces lo que tengo que observar es, este es una función cuadrática, la puedo factorizar encontrando sus raíces, pero además, si me doy cuenta, el valor que me interesa encontrar en la factorización es este, x más 3, porque así yo podría encontrar algo para cancelar y para simplificar mi fórmula. Entonces lo que vamos a hacer es el de abajo factorizarlo con la misma reglita
encontrando dos números que sumados me den 4 y que multiplicados me den 3. Esos dos números son 3 y 1. Sumados me dan 4 y multiplicados me dan 3. Y arriba tendría x más 3. Entonces fíjense cómo siempre tengo este valor que puedo cancelar con el de arriba. Entonces este se cancela con este y lo que obtengo es 1 entre x más 1. Si yo sustituyo este valor de x aquí, ya no voy a tener una indeterminación, porque además el término de arriba, el numerador ya no es 0. Entonces lo que tengo que hacer es calcular el límite ahora con esta función. Entonces ahora sí, como he mostrado que estas dos funciones son equivalentes, lo único que tengo que hacer es sustituir. Sustituyo, esto sería menos 3 más 1 y esto me da menos 1/2. Entonces lo que hice fue encontrar el valor para este límite que inicialmente estaba en forma indeterminada. Entonces el límite cuando x tiende a menos 3 de esta función es igual a menos 1/2. Veamos este otro ejemplo. En este caso lo que ha cambiado es que la variable en lugar de ser x ahora es t. No pasa absolutamente nada, nosotros podemos tener la variable que queramos. Simplemente debemos ser consistentes en que la variable que aparece aquí tiene que ser exactamente la misma que tengamos en nuestra función. Entonces en este caso tenemos el límite cuando t tiende a 1 de esta función de aquí. Lo primero que hago es intentar sustituir directamente. Entonces yo tendría 1 al cuadrado me va a dar 1 más 1 menos 2 entre 1 al cuadrado es 1 menos 1. Y veo que esto es 2 menos 2, 0, 1 menos 1, 0. Y entonces tengo la forma indeterminada. Lo que tengo que hacer es encontrar un factor común entre el numerador y el denominador. Entonces lo que voy a hacer es escribir solamente la función para simplificarla. Y entonces lo que tengo que hacer es factorizar. En este caso me doy cuenta que tanto en el numerador como en el denominador tengo funciones cuadráticas. Entonces lo que voy a hacer es factorizar las dos, encontrar sus raíces y escribir a la función como el producto de dos factores. Entonces tengo que encontrar dos valores que sumados me den 1 y que multiplicados me den menos 2. Entonces esos dos valores son 2 y menos 1. 2 menos 1 me da 1 y 2 por menos 1 me da menos 2. Y hacemos exactamente lo mismo para el valor de abajo. La factorización que voy a tener en este caso es t más 1 y t menos 1. Si yo lo sumo, más 1 menos 1 me da 0, no tengo término en t, pues es 0, y 1 por menos 1 me da menos 1. Entonces esa es la factorización para mi función. Y lo que observo es que tanto arriba como abajo tengo t menos 1, t menos 1. Entonces estos términos se cancelan y mi fórmula puede ser reescrita como t más 2 entre t más 1. Y entonces ahora sí puedo aplicar el límite para encontrar el valor. Y entonces ahora sí tomo el límite de esta función, que implica simplemente sustituir el valor de 1 cada vez que yo encuentre t. Entonces sería 1 más 2 entre 1 más 1. Y esto me va a dar 3 medios. Entonces el límite cuando t tiende a 1 de esta función es igual a 3 medios. Tenemos este otro ejemplo en el que y tiende a 0. En este caso, si yo sustituyo y, lo que voy a obtener es nuevamente esta forma indeterminada. Aquí tendría un 0 más 0 me da 0. 0 menos 0 también me da 0. Entonces lo que tengo que hacer es factorizar o buscar la manera de simplificar esta ecuación.
Entonces en este caso lo voy a hacer un poco diferente porque si nos fijamos no tenemos el término independiente. Entonces lo que voy a hacer es factorizar esta y cuadrada en numerador y denominador. Entonces lo que hago es factorizar la y cuadrada. Entonces tendría 5y más 8 entre y cuadrada 3y cuadrada menos 16. Entonces la factoricé y veo que tanto en el numerador como en el denominador está multiplicando, entonces simplemente la puedo eliminar. Y mi función quedaría ahora escrita de esta forma. Si yo sustituyo el valor de y igual a 0, ya no tengo una indeterminación de este estilo. Entonces lo que puedo hacer es simplemente sustituir. Entonces aquí ya he expresado que estas dos funciones son equivalentes y lo único que tengo que hacer es evaluar el límite. Entonces, donde vea y pongo 0, tendría 0 más 8 entre 0 menos 16. Y esto sería, lo único que estoy haciendo es sacar el signo, y si lo simplifico, esto me quedaría menos un medio. Entonces el límite cuando y tiende a 0 de toda esta función es igual a menos un medio. Y ya lo he resuelto simplemente factorizando. Veamos este otro ejemplo. En este caso tengo una función racional y el valor al que tiende x es igual a 1. Si yo sustituyo, tendría 1 más 1 menos 2 entre 1 menos 1. Y veo que se sigue cumpliendo, que tengo esta forma indeterminada. Entonces busco la manera de simplificar. Voy a escribir aquí debajo solamente la función y voy a tratar de simplificar. Entonces arriba y abajo tengo un polinomio de segundo grado. Lo que voy a hacer es encontrar las raíces, pero en este caso me fijo que no tengo término independiente. Entonces simplemente voy a factorizar esta x. Entonces en el numerador voy a encontrar los dos números que sumados me den 1 y que multiplicados me den menos 2. Entonces, esos números son 2 y menos 1. Sumados me dan 1 y multiplicados me dan menos 2. Y abajo voy a factorizar la x. Entonces tendría x que multiplica a x menos 1. Y automáticamente veo cuál es el término que puedo cancelar. Sería este con este. Entonces la simplificación de mi función va a ser x más 2 entre x. Si yo sustituyo este valor ya no voy a tener ningún problema. Entonces ahora sí calculo el límite por sustitución directa. Y donde vea x pongo 1. Entonces esto me va a dar 3. Y el resultado de evaluar esta función cuando x tiende a 1 va a ser simplemente 3. Veamos un último ejemplo de este tipo de resolución en el que tengo la forma indeterminada y lo que hago es cancelar un factor común. Entonces tengo esta función. Si yo sustituyo el menos 2 aquí, veo que tendría un 4 menos 4 y abajo tendría un menos 8 más 2 por 4, perdón, 8. Entonces veo que tanto arriba como abajo nuevamente tengo 0 entre 0. Entonces busco cancelar un factor común. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Si me fijo, en ningún lado tengo una función cuadrática, entonces no puedo utilizar eso de buscar las raíces. Pero, bueno, este de acá arriba tiene un factor común, que sería el 2. Voy a sacar el signo, entonces lo voy a dejar así y voy a factorizar. Esto sería x más 2. Tengo que asegurarme siempre de que los signos estén de acuerdo a la expresión original. Todo entre esta parte de aquí, que como no tiene término común,
lo que voy a hacer es simplemente factorizar a x cuadrada. Entonces voy a tener x más 2. Y entonces automáticamente veo cuál es el término que se va a cancelar. Y mi función va a quedar escrita como menos 2 entre x cuadrada. Y entonces puedo calcular el límite por sustitución directa. Entonces sustituyo en esta ecuación que es equivalente el valor de menos 2 donde aparece x. Entonces tendría menos 2 entre 4, simplifico y esto me va a dar menos 1/2. Entonces la solución a este límite es menos 1/2. Entonces este es un resumen de ejemplos en los que podemos ver cómo aplicar esta factorización para cancelar un término común. Veamos ahora unos que son un poco más complejos, pero que también están en este grupo de límites que tienen la forma indeterminada 0 entre 0. Entonces veamos este ejemplo. Si yo sustituyo el valor al que tiende x, lo que voy a obtener sería otra vez la forma indeterminada. La raíz de 9 es 3, que si yo le resto 3 me va a dar 0, y 9 menos 9 me da 0. Entonces nuevamente estoy aquí. Ahora el problema es que si yo quisiera factorizar, pues lo primero que veo es que tengo una raíz que me va a complicar las cosas. Entonces siempre que tengamos un término con una raíz, vamos a intuir que lo que tenemos que hacer para simplificar esta función es multiplicar por el conjugado. Y entonces, ¿qué es el conjugado y cómo lo obtengo? Primero me fijo en el término que me causa problemas, que es precisamente este que tiene la raíz. Y lo considero todo el numerador. Si estuviera en el denominador, entonces consideraría el denominador. Entonces me voy a centrar en este y lo voy a tomar completo. Lo que voy a hacer es fijarme que tiene dos términos. Este primer término, este segundo término, y que está separado por el signo menos. Entonces voy a escribir, para crear el conjugado, voy a escribir los dos términos. Y lo que voy a hacer es cambiar el signo que los está separando. En este caso tengo un menos. El conjugado sería simplemente raíz de x más 3. Entonces, ojo, el signo que tengo que cambiar es el que separa a los dos términos. Entonces, este es el conjugado. Lo que yo tengo que hacer es multiplicar a la función por esto de aquí. Pero el problema es que si yo multiplico solo en el numerador, voy a obtener una función que ya no es equivalente. Para que sea equivalente tengo que multiplicar arriba y abajo. Es decir, tengo que formar este cociente, que si se fijan es un 1, porque tengo una cantidad dividida por ella misma, y esto completo lo voy a multiplicar por esta función. Entonces, esa va a ser la simplificación, la forma de simplificar mi función. Ahora vamos a ver cómo vamos a hacer el producto. Entonces ya escribí la función, no estoy cargando ahorita la nomenclatura del límite porque no lo voy a calcular, simplemente quiero simplificar la función. Entonces escribí mi función y el factor por el que lo voy a multiplicar, que está formado por el conjugado. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, ahora tengo que multiplicar, pero el tip es multiplicar solamente donde está la raíz. Estos de aquí simplemente voy a dejar indicada la operación, porque como voy a ver después se me va a simplificar. Entonces ahorita no voy a realizar este producto, solamente lo voy a dejar indicado, pero este de acá arriba sí. Entonces yo tendría que multiplicar término con término. Si se fijan, cuando multiplico estas dos, voy a quitar la raíz, porque raíz de x por raíz de x me da simplemente x. Luego tendría que multiplicar este por este de acá, 3 raíz de x. Y luego tendría que multiplicar este menos 3 por los dos factores. Entonces menos 3 por raíz de x me va a dar menos 3 raíz de x. Y menos 3 por más 3 me va a dar menos 9. Y abajo les decía, no voy a realizar el producto, simplemente lo voy a dejar indicado.
Entonces me doy cuenta que estos términos que contienen la raíz se anulan, que es lo que yo quería porque la raíz me está estorbando un poco. Y entonces tendría x menos 9 entre x menos 9 por la raíz de x más 3. Entonces fíjense, por eso les digo que no desarrollamos el denominador en este caso, porque este término de arriba se me va a ir con este término de abajo. Entonces, todo este se va con todo este y mi función quedaría como 1 entre la raíz de x más 3. Y entonces, como tengo aquí un signo más, cuando yo sustituya el valor de 9, no voy a tener ya indeterminación. Entonces, lo que hago es ahora calcular el límite por sustitución directa. Ya escribí la igualdad, la equivalencia entre las dos funciones, y entonces solamente calculo el límite sustituyendo directamente en la función que obtuve. Entonces esto me va a dar 1 entre la raíz de 9 es 3 más 3, y esto me va a dar un sexto. Entonces el límite cuando x tiende a 9 de esta función es igual a un sexto. Entonces este es el método de multiplicar por el conjugado y vamos a ver algunos ejemplos más para que nos quede claro. Entonces tenemos este otro límite en el que lo primero que me doy cuenta es que tenemos una raíz debajo. Para poder utilizar el método que acabamos de ver, tengo que asegurarme siempre de tener esta forma indeterminada. Entonces no lo voy a hacer, pero es claro si sustituimos que aquí arriba nos va a dar 0 y que acá vamos a tener también 0. Entonces primero me aseguro siempre de tener la forma indeterminada. Y ahora sí, lo que voy a hacer es multiplicar por el conjugado. Identifico en este caso que la raíz está en el denominador. Y entonces lo que voy a hacer es formar un cociente con el conjugado de este. Ahora, ojo, si ustedes se fijan, aquí tenemos un signo más dentro de la raíz. Entonces, este signo no lo vamos a cambiar cuando formemos el conjugado, porque este es mi primer término y este es mi segundo término, y el signo que se cambia siempre es el que divide a los dos términos. Entonces, el término que va a cambiar va a ser este y no este. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizarlo, vamos a multiplicar por el conjugado. Aquí ya tengo escrita mi función, solamente la función y el conjugado. Entonces, fíjense lo que les decía. Este queda exactamente igual, x más 3, y lo que cambia es el signo que separa a la raíz del 2. Entonces tengo que multiplicar por este factor, pero otra vez, arriba no voy a multiplicar, solo voy a dejar indicado el producto. Donde sí multiplico es abajo para quitar esa raíz que me estorba. Entonces, arriba dejo indicado el producto. Es muy importante que aprendan a utilizar bien los paréntesis porque si no los ponemos podemos tener ahí problemas a la hora de simplificar. Entonces con este lo que va a hacer es que va a desaparecer la raíz. Tendría raíz de x más 3 al cuadrado es simplemente x más 3. Ahora, por este me va a dar 2 raíz de x más 3. Pero después tendría que multiplicar estos dos y me va a dar menos 2 raíz de x más 3. Estos dos términos automáticamente se me van a cancelar. No los voy a escribir. Voy a hacer simplemente el producto de los últimos dos términos que me faltan, que es menos 2 y más 2. Entonces esto me va a dar un menos 4. Y entonces voy a simplificar. Entonces abajo me va a quedar x más 3 menos 4, eso es x menos 1. Y entonces nos queda nuevamente el término que tenemos que cancelar y mi función va a ser equivalente a la raíz de x más 3 más 2. Entonces puedo simplemente sustituir el valor al que tiende x y encontrar el límite. Así, cuando sustituyo voy a tener la raíz de 1 más 3 más 2. La raíz de 1 más 3 es 4, raíz de 4 más 2. Y la raíz de 4 es 2. Entonces, al final, el valor del límite de esta función cuando x tiende a 1 es
4. Y he resuelto el límite utilizando el conjugado. Veamos este otro ejemplo. Ahora nuestra variable es h tiende a 0 y tenemos esta función racional. Entonces recuerden, lo primero que tengo que hacer es asegurarme que tengo esta forma indeterminada. Si yo sustituyo h igual a 0, efectivamente en el numerador obtengo 0 y en el denominador obtengo 0. Entonces ya que sé que tengo esta forma, voy a utilizar algún método para simplificar la función. Veo que hay raíces, entonces eso suena a que tengo que utilizar el conjugado. Entonces voy a multiplicar por el conjugado, que en este caso sería esta raíz más esta raíz de acá. Recuerden que cuando formo el conjugado no cambio el signo que está dentro de la raíz, simplemente cambio el signo que separa a mis dos términos y tengo que multiplicar arriba y abajo para no modificar mi función. Entonces voy a realizar los productos, pero el de abajo solo lo voy a dejar indicado. Entonces esta con esta se quita la raíz y me queda simplemente 2 más h. Esta con esta se va a ir con el producto de esta y esta. Y al final me va a quedar solamente el producto de estas dos raíces, que sería menos raíz de 2 por raíz de 2, me da simplemente 2. Y abajo voy a tener h multiplicado por el conjugado. Entonces este 2 con este se me va porque es 2 menos 2. Y me va a quedar simplemente h entre h, que también se me va a ir, solo lo voy a escribir para que se vea más claro. Entonces la h del numerador se va con la del denominador. Recuerden que esto lo podemos hacer porque estamos multiplicando. Si hubiera aquí un término más, no podríamos quitarlo. Y entonces mi función me quedaría como la raíz de 2 más h más raíz de 2. Si yo sustituyo h igual a 0 aquí, ya no tengo ninguna indeterminación. Entonces puedo calcular mi límite por sustitución directa. Y lo único que tengo que hacer es sustituir. Si este es 0, aquí me quedaría simplemente raíz de 2 más raíz de 2. Y esto es igual a 1 entre 2 veces la raíz de 2. Y entonces ese es mi resultado, mi valor numérico para este límite de acá. Veamos este último ejemplo en el que tenemos que multiplicar por un conjugado. Recuerden que casi siempre cuando veamos una raíz, ahí es como señal de que si se tiene esta forma indeterminada, vamos a tener que multiplicar por el conjugado. Entonces lo primero que me fijo es que efectivamente tengo esta forma. Si yo sustituyo el 4 ahí, voy a tener 0 en el numerador y 0 en el denominador. Entonces, ya que tengo la forma indeterminada, voy a utilizar la multiplicación por el conjugado. El conjugado lo tomo de aquí, sería 2 más la raíz de x y multiplico toda mi función por el conjugado. Entonces vamos a realizar el producto. Arriba lo dejamos indicado simplemente. Y abajo desarrollamos. Esto nos va a dar 4 más 2 raíz de x menos 2 raíz de x menos x. El producto de las dos raíces me va a dar simplemente x. Entonces ya sabemos que estos dos términos se nos tienen que cancelar. Y entonces simplificamos. 4x menos x cuadrada 2 más la raíz de x entre 4 menos x. Pero vemos que no es automático aquí la cancelación. Nos hace falta algo más. Si me fijo, tengo este 4 arriba y este 4 abajo. Y también tengo una x. Entonces lo que me estorba es una x de aquí y una x de este cuadrado. Entonces voy a factorizar arriba a la x. Y entonces si factorizo esto me quedaría 4 menos x. Lo demás se queda igual. Y
abajo tengo 4 menos x. Entonces ahora sí se ve claramente quién se elimina. Y entonces mi función equivalente sería esta de aquí. Podría desarrollar y tendría 2x más x raíz de x. O la puedo dejar así, da lo mismo. Y ahora sí puedo simplemente calcular el límite por sustitución directa, sustituyendo 4 donde vea. Entonces ya tengo la equivalencia entre mis funciones, calculo el límite, que sería simplemente sustituir la raíz de 4 es 2, y entonces tendría 4 por 4, y eso es igual a 16. Entonces el límite cuando x tiende a 4 de esta función va a ser igual a 16. Entonces con esto vimos ejemplos de límites que están en esta forma indeterminada y que los hemos resuelto ya sea eliminando el factor común o multiplicando por el conjugado. Vamos a ver ahorita otros dos ejemplos que son un poquito diferentes, pero que igual implica hacer un poco de álgebra para quitar la indeterminación. Veamos este ejemplo. Entonces es un poco diferente porque ahora tenemos un cociente y la variable está en el denominador. Sin embargo, si yo sustituyo el valor de y aquí, pues voy a obtener la indeterminación 0 entre 0. ¿Qué hago en este caso? Lo que me conviene simplemente es hacer el álgebra de fracciones. Entonces lo que puedo hacer es con el término de arriba buscar simplificar esta fracción y luego utilizar la ley del sándwich para simplificar numerador y denominador. Entonces voy a tomar la función para trabajar con ella. Entonces lo que yo puedo hacer arriba es esta resta de fracciones aquí. Entonces tomo el producto de los dos de abajo y luego hago los productos cruzados y me quedaría esta fracción. Y abajo me sigue quedando lo mismo. Ahora utilizo la ley del sándwich o multiplicar extremo por extremo y medio por medio. Entonces, acuérdense que aquí es como si yo tuviera un 1, un y menos 3 sobre 1. Y entonces multiplico. En el numerador tendría 3 menos y y en el denominador tendría 3y por y menos 3. Ahora el problema que veo aquí es que arriba tengo 3 menos y abajo tengo y menos 3. No los puedo cancelar así simplemente porque están invertidos. Entonces lo que voy a hacer es sacar el signo. Voy a reescribir esta. Si se fijan, sigo teniendo menos y menos con menos me va a dar más 3. Entonces lo único que hice fue invertir el orden, que ya lo habíamos visto en clase, y sacar un signo menos. Y entonces voy a tener esto y veo que este término se cancela con este y entonces esto me va a dar menos 1 entre 3y. Si sustituyo este valor para y, ya no tengo ninguna indeterminación. Y al sustituir lo que voy a obtener es el valor numérico de mi límite, que en este caso sería menos 1/9. Entonces fíjense cómo, aunque tengo la forma indeterminada, no factoricé, no encontré el factor común y tampoco multipliqué por conjugado. En este caso lo que me convino fue simplificar las fracciones y con eso pude obtener una ecuación equivalente para calcular el límite. Veamos un último ejemplo de esto. Entonces tenemos esta función que, si se fijan, se parece mucho a la anterior. Tenemos cocientes y en los cocientes en el denominador se encuentra la variable. Primero nos aseguramos, como siempre, que tengamos la forma indeterminada. Entonces efectivamente aquí tendríamos un medio menos un medio y abajo tendríamos 0. Entonces lo que hago es simplificar mi función haciendo el álgebra de fracciones. Entonces aquí busco el denominador común, que es el producto de estos dos,
y luego hago los productos cruzados. 1 por 2, 2, menos 2 más h por 1. Pongo el paréntesis porque aquí hay un signo menos. Si yo lo escribo sin el paréntesis, esta h me va a quedar positiva y voy a estar modificando mi función. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando multiplicamos por números negativos. Y abajo me va a quedar h. Entonces simplifico. 2 menos 2 es 0. Y luego este menos va a multiplicar a esta h y voy a tener menos h entre 4 más 2h. Y abajo tengo una h solita. Entonces voy a hacer el producto. Acuérdense, aquí es como si tuviera un 1. Y entonces multiplico extremos por extremos, medios por medios. Entonces tendría menos h por 1 entre h por 4 más 2h. Y esta h de aquí se me va con esta h de acá. Y entonces eso sería igual a menos 1 entre 4 más 2h. Si sustituyo h igual a 0, ya no tengo indeterminación. Y entonces simplemente calculo el límite. Y esto me va a dar simplemente menos 1/4. Entonces con este ejemplo termino de ver los límites por sustitución directa y aquellos que se encuentran en la forma indeterminada 0 entre 0. Espero que les sirvan. Si tienen dudas me comentan.